El fin de este contenido en vídeo es meramente educativo. El canal Chemic Lab no promueve ni promoverá el consumo de ningún tipo de sustancia estupefaciente. Setas mágicas, hongos sagrados o setas alucinógenas son algunas formas con las que se conoce a ciertos hongos con propiedades psicodélicas que contienen psilocibina y psilocina en su composición. Estas dos sustancias de la familia de las triptaminas son consideradas como drogas psicodélicas, ya que provocan en los individuos agudeza visual y ligeras alucinaciones. En el vídeo de hoy te mostraré qué son los hongos alucinógenos, cuál es su origen y cuáles son los efectos en el organismo. ¡Vamos allá! ¿Cuál es su origen? Hace ya miles de años que se tiene constancia de su uso como hongos sagrados en rituales y ceremonias religiosas. Se han encontrado indicios a lo largo de todo el planeta, desde pinturas rupestres con forma de hongos en Europa hasta figuras de piedra en zonas aztecas y mayas. De hecho, el nombre de los hongos en azteca es Teonanacatl, que significa la carne de Dios, y su uso en ceremonias persiste hoy en día en algunos pueblos de México. Cuenta la leyenda que este hongo fue encontrado en el bosque por un nativo nahuatl, hecho por el cual decidieron erigir una iglesia en esa zona, el Santuario del Honguito. Sin embargo, la persecución del culto a los hongos por parte de la Iglesia Católica terminó por obligar a cambiar el nombre de la iglesia. Tal represión hizo que dichos hongos fueran desconocidos para la ciencia hasta el siglo XX. En 1956, el micólogo francés Roger Heim pudo identificar varias especies de psilocibe como los famosos hongos sagrados de México y se los suministró al químico suizo Albert Hofmann. Hofmann, que ya había sintetizado la molécula de LSD, fue capaz de aislar la psilocibina por primera vez en el año 1958. Por desgracia, la explosión del uso recreativo de esta sustancia durante los años 60 y la represión sufrida provocó dificultades legales para las investigaciones científicas. ¿Qué son los hongos alucinógenos? Estos hongos alucinógenos pertenecen a la familia Psilocibe, pero no deben confundirse con los hongos venenosos como la famosa Amanita muscaria. El principal tóxico de esta especie venenosa es la muscarina, la cual es mortal para los seres humanos incluso en dosis no muy altas. Los hongos alucinógenos, por el contrario, producen psilocibina y crecen durante los meses de agosto a noviembre de forma natural en zonas con climas templados. Existen muchísimas clases, pero algunos de los más famosos son la Psilocibe semilanceata de Europa y la Psilocibe mexicana y cubensis originarias de América. La potencia de estos hongos dependerá en gran medida de su contenido en psilocina y psilocibina. Las diferencias en el contenido de estos dos compuestos dependen de factores como la especie, las condiciones climáticas o la disponibilidad de nitrógeno y fósforo en el suelo. La psilocibina o 4-fosforiloxi NN-dimetiltriptamina es un alcaloide con actividad alucinógena que se convierte rápidamente en el cuerpo en su metabolito psilocina al perder la parte fosforada. Ambos compuestos son cristales incoloros y sensibles a la temperatura. Cuando llevan almacenados unos meses a temperatura ambiente, ambos se desactivan por completo, dejando un color azul producto de su oxidación. De todas formas, solo un micólogo experto puede reconocer inequívocamente especies de setas alucinógenas y distinguirlas de especies venenosas. ¿Cómo se toman los hongos alucinógenos? A pesar de que crecen de forma natural, la venta de hongos frescos es ilegal, pero existen kits de cultivo que contienen esporas que no son ilegales, ya que todavía no contienen los ya mencionados compuestos alucinógenos. También hay países en los que se comercializan trufas con menor contenido de psicoactivos que los hongos. Son raciones de aproximadamente 5 gramos. Las setas, ya sean frescas o secas, se comen crudas,
masticando bien y con el estómago vacío. Los efectos estimulantes aparecen en 1 hora y pueden llegar a durar hasta unas 5 horas dependiendo del sujeto. Algunos prefieren hacer un té, poniendo las trufas ralladas en agua y calentando unos pocos minutos. Otros prefieren poner las trufas en pan o galletas para facilitar así su consumo. En cualquier caso, se recomienda tomarlas en un ambiente conocido y amigable para prevenir un mal viaje y, a poder ser, acompañado de un sitter, una persona que no tomará ninguna sustancia alucinógena y se encargará de velar por la seguridad del resto. Antes de tomarlas, es esencial tener un buen estado de ánimo en ese momento y actitud positiva. Si partes de un estado de miedo o tienes problemas serios en la vida real, no se recomienda tomarlas bajo ningún concepto. De todas formas, en caso de mal viaje, se recomienda tomar vitamina C para mitigar los efectos de la sustancia. ¿Cuáles son los efectos a corto plazo? Aunque los efectos alucinógenos de la psilocibina son similares a los del LSD, esta es 200 veces menos potente y sus efectos tienen una duración más corta. Las personas que consumen hongos alucinógenos tras haber hecho la digestión comienzan a tener una ligera visión borrosa, la boca seca y altas pulsaciones. Con el paso del tiempo, los efectos estimulantes suelen ser agradables y se agudizan los sentidos, pudiendo llegar a experimentar alucinaciones visuales, auditivas y táctiles. Son frecuentes las distorsiones del espacio y el tiempo y las alteraciones en el estado de ánimo. Las alucinaciones causadas por la psilocibina se deben principalmente a la activación de los receptores serotoninérgicos en el cerebro, por lo que se cree que altera las concentraciones cerebrales de serotonina y de otros compuestos indólicos. Pero estas alucinaciones pueden llegar a ser muy aterradoras y provocar reacciones de pánico. Las caras de las personas pueden parecer que cambian de forma, color o que envejecen de repente. También se han llegado a dar casos de intoxicación con síntomas como náuseas, dolor abdominal o sensación de adormecimiento de extremidades. ¿Cuáles son los efectos a largo plazo? A pesar de que no se han descrito numerosos efectos a largo plazo, existe la posibilidad de que las personas que la han consumido en repetidas ocasiones desarrollen el conocido como trastorno alucinógeno perceptivo persistente, tal y como vimos en el vídeo sobre LSD. Las personas que padecen este trastorno continúan teniendo flashbacks de sus alucinaciones, incluso varios meses después de haber consumido. El uso de la psilocibina como medicina. La psilocibina y la psilocina en dosis bajas se han utilizado para el tratamiento de trastornos mentales y adicciones desde su descubrimiento, debido a sus efectos tóxicos leves y sus bajos efectos de abstinencia. Pueden reducir la ansiedad y la depresión en pacientes psiquiátricos y también se utilizan como tratamiento para Alzheimer y esquizofrenia. Además, la psilocibina en dosis altas tiene un gran efecto para deshacerse de malos hábitos como el tabaquismo, el alcohol e incluso la delincuencia. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te ha gustado el vídeo, no olvides compartirlo. También puedes regalarme una manita arriba y suscribirte, que no cuesta nada y me ayuda un montón. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo.